Buenas tardes. Hoy les traigo un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos como garantía constitucional. Este video está dictado por el abogado especialista Luis Eduardo Fonseca. Sin más preámbulo, vamos a los derechos humanos como tal. Vamos a pasar directamente a definir en un modo strict sensu, un modo corto. Los derechos humanos son universales, únicos y exclusivos de la persona. Fíjense ustedes, ahora, ¿verdad? O sea, ahí se lo expliqué de una manera corta. Ahora se lo voy a explicar para que puedan entender esta forma corta, se lo voy a explicar en una forma amplia, en un modo lato sensu. Fíjense ustedes, los derechos humanos son todos aquellos derechos por naturaleza. Vean ustedes, ya hablamos que los derechos humanos son por naturaleza, lo que estableció Rousseau en el año 1750, por ahí, no me recuerdo realmente la fecha. Habló de los derechos humanos del hombre, que el hombre nace, ¿verdad? Tiene el derecho a la vida, de ser libre, de tener igualdad entre sus pares, entre los mismos hombres. Sí, que no debería haber discriminación y que debería establecerse el derecho del hombre, el derecho natural, por encima del derecho de la razón. Por eso hablamos de derechos de naturaleza, es decir, que estos derechos también nacen y pertenecen a toda persona natural, donde todos somos titulares legítimos de estos derechos. Aquí no importa raza, credo, no hay discriminación alguna, sea blanco, negro, rojo, ¿verdad? Todos somos titulares legítimos de esos derechos que valen para todos y contra todos. ¿Cómo es esto de que valen para todos y contra todos? Bueno, en cualquier lado del mundo que estemos, en esa universalidad, esos derechos valen para todos, ya sea en China, en Japón, en Venezuela. Pero aparte de eso, también el Estado debe garantizar y proteger a todas las personas en cuanto a sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque el Estado es el principal, vamos a decir así, patrocinador de estos derechos. El Estado debe proporcionar que el hombre, la integridad de la persona debe ser mayor. Es el principio que la integridad de toda persona debe formarse, evolucionar, crecer. ¿Ve? Por eso es que estos derechos deberían valer para todos y contra todos, por ser innatos, inseparables y constitutivos. Aquí también la parte constitutiva es porque están establecidos tanto en la ONU como en las diferentes constituciones de cada uno de los países del mundo. Aparte de esto de ser constitutivo, es de todo ser humano, desde el mismo momento que somos reconocidos como personas. En sí son un conjunto, fíjense ustedes, todos estos derechos humanos son un conjunto de atribuciones, facultades, privilegios y libertades que se le da a cada uno de las personas. ¿Para qué? Para que esta persona viva libre, o sea, tenga estas facultades, estas atribuciones, de decir que goza de los derechos humanos, que son característicos e inherentes al entorno del hombre, por ser derechos de pleno derecho, iure et de jure, que deben ser respetados y garantizados por el Estado. Por eso es que algunas veces nosotros mismos nos preguntamos, ¿quién es el máximo violador de los derechos humanos? El propio Estado. Y por eso es que yo digo aquí, y todos los funcionarios que ejercen el poder público, en cualquiera de sus ramas, deben respetar a las personas en cuanto a sus derechos humanos. Y cuando yo hablo de las diferentes ramas, bueno, sea la rama municipal, sea la rama estatal o sea la rama nacional, deben respetar los derechos humanos de cada uno de las personas. Y esto en búsqueda de ¿qué? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, el bienestar social, tanto de la persona y el Estado. Cuando el Estado garantiza estos derechos humanos, hay paz, armonía, bien común. ¿Por qué? Porque la persona se siente protegida. Vamos a dar una breve historia de los derechos humanos, la evolución de estos mismos derechos. Hubo una primera generación desde que se comenzó el Imperio Romano. Recuérdense que Roma es la cuna del derecho como tal.
Y en los romanos establecieron el derecho, el jus y el fas. El jus, el derecho del hombre, y el fas, el derecho divino. Estos derechos, bueno, en Roma fueron evolucionando. El derecho del hombre fue evolucionando hasta llegar al Corpus Juris Civilis, lo que se conoce como el compilado de Justiniano, el Digesto. Después vino los historiadores, la cita de los 10 mandamientos: no robarás, no matarás, no envidiarás, ¿verdad? Todos esos 10 mandamientos que están ahí establecidos también forman parte de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque nos establece el criterio de que lo tuyo es tuyo y nadie te lo debería quitar. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. No quitarle la vida a otro, no le quitará sus cosas. Después vino el código de Hammurabi, basado en la ley de Talión: ojo por ojo, diente por diente. Cuando una persona cometía un delito y se podía determinar que esa era la persona, en su mayoría de las veces, bueno, con la mano que robaba, a lo mejor esa mano te la quitaba. Tenías que devolver las cosas que te habías robado, y aparte de eso, te hacías esclavo de esa persona. Después vino una segunda generación, el hijo de Enrique II de Inglaterra, mejor conocido Juan Sin Tierra, en 1215. Aquí él estableció, nace el debido proceso de las cosas, que nadie puede ser, ¿verdad?, sometido sin antes hacérsele un juicio previo. No podía cometerse arbitrariedades contra las personas. ¿Por qué? Porque se les violaba sus derechos. Entonces, para no violarle los derechos, se le establecía un juicio en el cual se determinaba si era culpable o no. Después vino la tercera generación. Tras la Revolución Francesa y Americana surgieron los derechos de igualdad, los derechos políticos del hombre. Y después de la Segunda Guerra Mundial, acuérdense que en la Segunda Guerra Mundial fue donde hubo la mayor violación de derechos humanos. En la Segunda Guerra Mundial era donde mataban personas de forma indiscriminadamente, violaban mujeres, mataban niños civiles. Entonces ahí se ocupó la ONU para que no se dieran estas barbaries de violaciones de derechos humanos, y bueno, se creó la Carta de los Derechos Humanos, que es lo que viene ahorita, ¿verdad? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217A. ¿Y en qué fecha? El 10 de diciembre de 1948 en París. Ahí nacen los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta se recogen 30 artículos. Estos 30 artículos son la base fundamental para muchas constituciones cuando hablan en su parte de los derechos humanos. Esto estuvo basado en la Carta, estos derechos estuvieron basados en la Carta de San Francisco. Vamos a hablar de algunas características de los derechos humanos. Fíjense ustedes, ya lo hemos dicho cuando yo dije la parte corta: los derechos humanos son universales. ¿Por qué? Porque tienen validez en cualquier parte del mundo, ya sea en Venezuela, sea en China, sea en Colombia, sea en Rusia. En cualquier parte del mundo los derechos humanos son considerados como tales y deben ser respetados. Por eso es que son que valen para todo y contra todo, innatos e inherentes, nacen y pertenecen a la persona, inalienables e inviolables, nadie puede menoscabar ni avasallarlos, intransferibles, no son objeto de transmisión, usted no puede transmitir su derecho a nadie, irreversible, imprescriptible. Los derechos humanos siempre están vigentes en el tiempo y el espacio, no vencen, nunca jamás. ¿Ok? Acumulativos y no limitativos. A medida que surgen nuevos derechos humanos, suman y no limitan a los otros, sino suman. Los derechos humanos suman y no limitan a ningún otro derecho. Indivisibles, pertenecen en un todo a una persona. Todos los derechos humanos son míos, exclusivamente míos. Todos los derechos humanos de la otra persona son de esa persona. No son indivisibles, irrenunciables. Nadie puede negarse ni desconocer los derechos humanos. Interdependientes.
Los derechos humanos son únicos y exclusivos de cada persona, obligatorios. Por ser juris et de juris, de pleno derecho, el Estado debe protegerlo y garantizarlo. Aquí es donde yo hago siempre la pregunta: ¿y quién es el máximo violador de los derechos humanos? El Estado, el propio Estado. Él no los garantiza, no los protege. Él viola mayormente, él que transgrede, avasalla los derechos humanos de las personas. No jerárquicos, todos los derechos humanos son iguales, ninguno prevalece sobre otro. Constitutivos, están validados en la ONU y en nuestra Constitución. Ahora bien, fíjense ustedes, el artículo 2 de nuestra Constitución establece claramente: Venezuela constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Lo demás lo unimos. Fíjense ustedes, Venezuela entonces es un Estado de derecho. Es decir, hay una relación, un Estado, N derechos. Derechos que deben ser protegidos y garantizados por el Estado. Ahora vean este artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible de los derechos, indivisible, interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantías son obligatorios para los órganos del poder público, lo que yo dije, poder público municipal, estatal y nacional, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que lo desarrollan. Ahora bien, hablemos un poquito de estos derechos humanos, la protección de los derechos humanos por parte del Estado. Fíjense ustedes, en caso de violación de los derechos humanos, ya sean principalmente por el Estado o cualquier otro organismo o persona, el Estado está obligado a investigar y sancionar esta violación de derechos humanos. ¿En qué artículo está establecido? En el artículo 29 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en caso de que estos delitos sean cometidos por personeros del Estado, están obligados a indemnizar a las víctimas de derechos humanos. Artículo 30. Algunos derechos humanos: el derecho a la vida, el artículo 43. Todo esto es establecido en la Constitución. A la libertad personal, artículo 44. Libertad de tránsito, artículo 50. Libertad de reunión, artículo 53. Libertad de religión, artículo 59. Ahora otra: a la igualdad, artículo 21. Al trabajo, artículo 87. A la protección y seguridad por parte del Estado, artículo 55. A la salud, artículo 83. A realizar manifestaciones pacíficas, artículo 68. A la seguridad, artículo 86, entre otros artículos que hay. Fíjense también, hay una cláusula abierta a los derechos humanos, el artículo 22 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos dice claramente: la enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros, siendo inherente a la persona. No figuren expresamente en él. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. Gracias por su atención, espero que les haya gustado. Hablamos sobre los derechos humanos. Este contenido de esta exposición lo puede conseguir por el siguiente enlace: http://vialegal.simplesite.com /427-815626. Espero que les haya gustado este video y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Recuerden, los derechos humanos no deben ser avasallados por nadie, y cuando es el Estado que nos está tratando de avasallar, debemos denunciar. Recuérdense del artículo 29, el artículo 30 que le acabo de hablar. El ejercicio de estos derechos están establecidos en el artículo 19 de la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual debemos, ¿verdad?, hacer valer nuestros derechos. Y recuerden, somos sujetos de derechos que nos pertenecen y son parte de cada uno,
Gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video.